Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana Buenas Noches, en este programa especialmente preparado para ustedes, para ese dominicano que necesita información con calidad, información hecha con el corazón y sobre todo un contenido que les sirva de alguna forma para mejorar sus vidas. Hay un tema en República Dominicana que está latente y que nosotros los dominicanos de alguna forma lo vemos normalizado, ver en el periódico, escuchar en la televisión o en la radio de que hay una situación de violencia contra una mujer, parecería algo normal. Sin embargo, no debe ser, y hoy nuestra invitada central nos habla de eso y muchos temas más, sobre todo las secuelas de la pandemia en la salud mental y otros puntos. Ella es la doctora Soraya Lara, ustedes la habrán escuchado, la habrán leído por ahí, y hoy comparte con nosotros aquí en Dominicana Buenas Noches. Ella es la presidenta y cofundadora del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, el PACAM. Buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Un placer estar aquí contigo y sobre todo hablando de un tema que es un tema de mucha sensibilidad, de mucha preocupación y de mucho interés para la sociedad que también es víctima de todo esto que sucede, que nos afecta, y a las familias dominicanas. De manera que esto es un espacio que yo suelo llamarle como un espacio de concienciación y de sensibilización, porque es como llevar la información adecuada, de manera que tanto la mujer como el hombre o alguien que también que no sea pareja, que conozca sobre este tema, también pueda orientar, pueda llevar la información a otras personas y que estos escenarios se convierten en agentes multiplicadores. Así que muchas gracias. No, a usted, porque la experiencia suya, los libros que ha publicado con estos temas. Yo le decía que si usted lee en línea todos los títulos, uno detrás del otro de sus libros, usted tiene el problema resuelto si la gente lo aplicara. Con educación, con el trato, con la familia, con la formación, entre otras cosas. Doctora, la violencia en nuestro país, yo decía en la introducción, parecería que está normalizada. Cuéntenos un poco de esto. ¿Qué está pasando con la sociedad dominicana? Que ya no nos alarmamos tanto cuando vemos una muerte o casos de violencia que terminan por lo regular cuando se mediatizan al salir, mataron a... ¿Qué pasa? Mira, tendríamos que hablar de, ya que tú tocas el tema cultural, ¿no? La sociedad, lo que piensa la gente, hay muchas ideas erróneas acerca de la mujer y el uso de la violencia. O sea, nosotros hicimos un estudio ahora en pandemia con una muestra de 2.400 y tantas personas, donde participaron hombres y mujeres. Y queríamos conocer cómo piensa el hombre, cómo piensa la mujer acerca de estas ideas. Y estas ideas son, bueno, la normalización de la violencia, la culpabilización de la mujer, a responsabilizarla a ella, quitarle la responsabilidad al agresor, quien es quien ejerce la violencia. Y entonces estos datos de normalización, justificación, negación, está vigente en nuestra sociedad. Y todavía las personas hablan y tienden a culpabilizar a la víctima, porque no denunció a tiempo, por qué no habló, por qué no, que sabrá Dios lo que ella hizo, por qué le permitió que el hombre entrara, como si muchas cosas dependieran de ella. Hay que tomar en consideración, además de esas distorsiones cognitivas, ¿no?, que están ahí, están latentes, pensamos así, porque yo cuando comencé este tema tuve que hacer un trabajo intenso para cambiar mi forma de ver las cosas, porque vengo ya de un sistema cultural permeado. Entonces, con la lectura, con las capacitaciones, pues aprendí mucho de la violencia, de cómo se comporta el agresor, cómo piensa, igual con la víctima, ¿no? Entonces, esa complementariedad de cómo se maneja la mujer que está bajo un estado de afección psicológica como consecuencia de la violencia, como la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, ideación suicida en muchos casos, esta mujer no va a comportarse como una mujer que no está sometida a la violencia. Entonces, este desconocimiento de la población general tiende a culpabilizar a la mujer y como que ella es la que tiene el problema, porque siempre se ha creído que el hombre es el que sabe, que es el que tiene la razón,
que es la persona equilibrada, que es la persona que dirige el hogar, porque ya el que tú digas que eres la cabeza del hogar te está atribuyendo una condición especial, cuando son ambos que tienen las mismas capacidades para hacerlo. Entonces, estas distorsiones culturales hacen más propenso a los hombres a ejercer la violencia y la mujer a quedarse en una situación de víctima, porque ella se siente culpable porque como se le dice, el mismo agresor le dice, es que tú eres la que me provoca, tú por tu culpa es que yo te doy, si tú no hicieras, si no te vistiera de esa manera, si tú dejaras de pintarte hasta ese detalle, de pintarte la boca. Hay mujeres que no pueden pintar los labios de color rojo ni las uñas. Porque eso es una provocación. Ellos interpretan que es una interpretación, una provocación, porque una de las características de los agresores y que para nosotros es un factor de riesgo para toda mujer son los celos. O sea, violencia, porque en una sola mujer coexisten diferentes tipos de violencia, no una sola. Una sola mujer es víctima de violencia psicológica, física, sexual y económico-patrimonial. Entonces, todas están al mismo tiempo. Algunas mujeres las presentan las 4, otras mujeres nada más presentan violencia, son víctimas de violencia psicológica, física y económico-patrimonial, otra nada más psicológica y sexual, otra física y sexual y psicológica. Pero nunca podemos decir que es solamente violencia física, eso es falso, eso es un mito. Entonces, el mismo desconocimiento de las personas, obviamente porque no se han especializado en el tema, revictimizan a la mujer por desconocimiento. Claro. ¿Ves? Usted sabe que, doctora, hacía un análisis antes de iniciar la entrevista de cuándo empezamos a ver en República Dominicana los casos de violencia contra la mujer. Presentaba varios factores, la globalización, la tecnología, el internet, los medios de comunicación que se han masificado, pero también hay algo muy interesante y es que la cultura de la mujer cambió. Ya la mujer no es la que se queda en casa cuidando a los hijos y atendiendo el marido. Ya la mujer estudia, la mujer trabaja, la mujer tiene puestos de mando y quiere ser libre, y hay una sociedad de la mujer que se denomina feminista, entre otras cosas. Hay muchas personas que justifican que parte de lo que está pasando con los asesinatos hacia mujeres es porque no son las mujeres de antes. Cuéntanos un poco de esto. Eso es un mito y es una falsedad. Y es parte del desconocimiento. O sea, los feminicidios están ocurriendo y siguen ocurriendo desde la antigüedad. O sea, hay una figura, un término, uxoricidio, que se utilizaba en la antigua Grecia. Estoy hablando de antes de Cristo, 5.000 años atrás, 3.000, 4.000, que ya los hombres asesinaban a sus parejas. Es decir, que no es un fenómeno nuevo. ¿Alguna razón era por celos o por alguna...? El sentido de propiedad, de que tú eres, tú eres mi mujer, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Obviamente siempre vemos elementos de celos encubiertos, y los celos no siempre son reales. Por ejemplo, en el tipo maltratador, conocido como el tipo pitbull, que es emocionalmente dependiente de la mujer. Porque se habla mucho, es que la mujer es dependiente del hombre, pero ese tipo de maltratador, que te puedo mencionar otros tipos, cuando se ve que ya la pareja, o sea, su expareja, fíjate, los feminicidios en República Dominicana ocurren cuando la mujer se separa, aumenta el riesgo. Entonces, la presencia de los celos, tú eres mía, de nadie más, tú no me puedes dejar, o sea, el hombre agresor experimenta esto también como un estado de desesperación, porque tú eres mía, yo no puedo vivir sin ti, tú no puedes ser de otro, y por eso la persigue, la vive rondando por la casa, se le aparece en diferentes lugares, envía mensajes, y ahora con la tecnología, el WhatsApp, el control de las redes sociales, sabe con qué, si le dio un me gusta, porque es un control. Entonces el dependiente se caracteriza
por desarrollar una serie de comportamientos posesivos y de control. Otro ejemplo de control, te ponía ahorita el cómo se viste, si se peina, si se cambia el color del pelo, que no se puede parar en la puerta de la casa. No, hay mujeres que no se pueden parar, porque de una vez dice que a quién está coqueteando, que a cuál es el vecino que le gusta. Es un drama que viven las mujeres, ¿no? Y la obligan a tener sexo para ver si es verdad que no se acostó con otro. Y mientras puede estar teniendo sexo y decir en quién tú estás pensando. O sea, es un infierno lo que viven las mujeres. No es la violencia física nada más, es lo que se ve. Y obviamente es lo que también pone en riesgo físicamente a las mujeres porque pueden perder la vida. Claro. Pero la humillación constante, la desvalorización, el ataque a la autoestima de la mujer, desvalorizar lo que ella dice, hasta devalorizan o se burlan de cómo hablan. Si tienen un trabajo prominente o bueno o que tienen buenos ingresos, dice que se está ganando, que no saben cómo la contrataron porque ella es una bruta, que algo hizo ella, o sea, desvaloriza y siempre busca la forma de hacerle creer a la mujer de que tú estás ahí porque tú se lo diste a fulano. Sabrá Dios lo que tú hiciste. Sabrá Dios si tú enamoraste de ese hombre. Entonces, muchas mujeres, hasta para evitar ese tipo de ataque permanente, hasta abandonan los trabajos. Sí. O dejan de hacer las cosas que les gustan, porque es ese constante dudar, ese constante hacerle creer a ella que todo lo que hace está mal. Y otro tipo, por ejemplo, de control es con las familiares. Busca la forma, a veces no, hay algunos que son muy expresos, no me gusta que la familia te visite tanto, que luego tanto va donde tu mamá, pero otros comienzan a decir, ¿por qué vienen tanto? ¿Y por qué que tu hermana tiene que estarte llamando tanto? Entonces ella comienza a dejar para evitar una situación. Es como un lavado de cerebro. Técnica de lavado de cerebro, así se llama, ¿no? Entonces le ponen dificultades si ella quiere continuar con sus estudios. Si es, por ejemplo, un artista, le hace creer que no es buena, que canta mal, o que a ella la van a ver porque sabrá Dios lo que ella hace para que la gente vaya a verla. Si es, porque es en todos los escenarios, ¿eh? Las mujeres no están, aunque sean famosas, tengan buenos trabajos, sean ejecutivas, sean políticas, sean abogadas, juezas, eso no la exime de ser víctima de violencia. Ni que tenga posgrado, ni que tenga maestría, ni que tenga un doctorado. O sea, cualquier mujer está sujeta a sufrir un tipo de violencia. Doctora, ¿cómo nosotras, al iniciar una relación, podemos identificar que vamos camino a una relación tóxica que nos va a reprimir y que mi percepción, lo que yo he visto y lo que yo creo, es que no empiezan dándote un tiro? Empiezan con el insulto, empiezan cuando se le acabó la fuerza del insulto, un empujón, y luego empiezan con un trompón, hasta que empiezan los golpes constantes, hasta que se va poniendo más grande hasta llegar al ataúd. ¿Cómo identificar esos patrones para no caer en los mismos? Depende, porque si es un maltratador narcisista, que es encantador, seductor, se te parece con regalos, tú eres la mujer de mi vida, yo no puedo vivir sin ti, después que yo te conocí, mi vida cambió, le manda flores, o sea, seduce. Ese es el maltratador narcisista. Atención, que la doctora nos está ilustrando. Sí, entonces la mujer queda fascinada, porque ¿quién no quisiera encontrarse un seductor que le regale chocolate, que está pendiente a lo que te gusta? Mira, yo vi que ella usa unos aretitos, unos brillantitos y demás. Le voy a comprar uno. Y bueno, pues, pero ¿qué nivel de detalle tiene? ¿Cómo se dio cuenta? Entonces, generalmente, las mujeres, cuando le preguntamos, ¿qué tiempo duraste de noviazgo? 3 meses, 6 meses y como mucho 9 meses. ¿Con el maltratador en general o con el narcisista? Con el narcisista tipo dependiente, también, porque el dependiente emocional busca cómo arropar, envolver a la víctima para que caiga presa de él. Sí. Entonces hay algunos, por ejemplo, el hipercontrolado, se llama ese tipo de maltratador, que ejerce control. El activo
es ese control, es lo que te contaba ahorita, con la forma de vestir, con las amistades, con la familia, si aparece a los lugares para ver con quién está, llamada constante, el WhatsApp, aunque esté trabajando, si la llama a la oficina y ella se paró a ir al baño, pero yo te llamé, ¿y por qué no me devolviste? Por hace 10 minutos, porque él espera una respuesta inmediata. Entonces... tiene que haber disponibilidad al instante. Y la mujer ya, al instante, y es como si ella tuviese que estar viendo el celular para ver el mensaje cuando entra. A veces las mujeres tienen que mandar fotos para ver dónde estoy, llegué, prueba. Y mira, estoy aquí donde mami, mira que estoy aquí en tal plaza, que vine a comprar tal cosa. Entonces, fíjate que no da espacio ni siquiera para pensar. Ni siquiera para pensar. Entonces, para pensar que estoy cayendo en ese abismo. Exactamente. Entonces, ya ese es el dependiente, controlador. ¿Cuántos tipos hay, doctora? Usted ha mencionado varios. Varios, y te puedo mencionar, está el emocionalmente inestable. Ajá, que hoy te quiero y mañana no. Cambia, si no tiene control de sus propias emociones. Generalmente reacciona de una manera impulsiva. Está también el tipo cobra. ¿Cuál es el cobra? El cobra o también otros autores le llaman el psicopático, que ese tiene rasgos o tiene una personalidad, un trastorno de antisocial de la personalidad. Este tiene conflicto con la Klein, es una persona que además que se cree que está por encima de todo, por encima de la justicia, por encima del Ministerio Público. Es una persona que puede portar arma de fuego sin que haya un porte legal. Puede dedicarse a actividades ilícitas. Entonces, pero el cobra, que se llama cobra, le pusieron los Gottman y Jacobson, en un estudio que estaban haciendo con pareja, porque el cobra, cuando ataca, la mujer no sabe ni cuándo va a atacar, ni por qué va a atacar. O sea, que puede despertarse en cualquier momento y darle caerle a golpes, aparecerse sorpresivamente y entrarle a golpes. Y ella dice, ¿pero qué fue? ¿Por qué fue? Sí. Entonces, a veces no hay una justificación, ¿no? Porque puede también existir un trastorno de la impulsividad, no hay control de los impulsos. Pero todo esto también está matizado por el sistema de creencia, porque ellos saben a quién golpean. Claro. Y ese cobra golpearía a otro hombre con las mismas condiciones. Sí, en cualquier sitio, hecho un pleito, en un bar, en una tienda, porque no se siente con la libertad de hacerlo. Además, no respeta las normas, no respeta las reglas, no respeta las leyes. Es una persona que carece de empatía, puede ver a la mujer desangrarse y se queda como que nada está pasando. Y la hiere, y con toda la frialdad puede cogerla y llevarla a la clínica para que la examinen o lo que fuera, ¿no? Y mentir. Son expertos en mentir, igual que el narcisista. Porque el narcisista no puede lastimar su imagen. Entonces hay muchas figuras públicas famosas, en tipos narcisistas, que la mujer no se atreve a denunciar, y si denuncia, retira, porque como es tan reconocido, tampoco. Y se lo dice a ti, nadie te va a creer a mí, nadie a te va a creer. Claro. Entonces, quienes trabajamos con esto sabemos que sí ocurre la violencia, pero como socialmente, y es lo que se llama doble fachada, porque los agresores, según un estudio del doctor Echeburroa, el 74% de los agresores solamente es agresor en el hogar y con la mujer. Porque si fuera un problema, ¿verdad?, de tipo psicológico, pues tuviera a cualquiera que vea por la calle. Pero tuviera un trastorno. Exacto, pero es con su pareja. La que él ya preparó mentalmente para que le tenga miedo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el estudio que yo hice, no recuerdo el porcentaje, pero creo que un 42%, las mujeres recuerdan que el primer golpe fue en los primeros 3 años de relación. En los primeros 3 años. Solamente un 18% fue en el noviazgo. Pero estamos hablando aquí de violencia física. Pero la violencia psicológica comenzó antes. Sí, que es lo que yo siempre he visto y lo que creo ahora, doctora. Y esto es antes de irnos a esta pausa. ¿Cómo se forma un maltratador? Porque para yo tener una pareja que me golpea o que me maltrata, que me denigra, que me humilla,
algo le tuvo que haber pasado a él, sin querer justificar a nadie, pero es un ser humano igual, fue un niño. Entonces, ¿cómo se forma, cómo se cría a un maltratador? Mira, hay diferentes, la violencia y el aprendizaje de la violencia es multicausal, no es una sola, no es causa-efecto. Porque hay estudios que te dicen, bueno, un porcentaje, 60%, para decirte algo, en algunos estudios, el 40%, fueron niños que estuvieron expuestos a la violencia en la infancia, pero hay otro 60% que no vivió violencia en la infancia. Entonces, bueno, de que sean más propensos, sí, pero hay otros niños que viven en ese contexto, sin embargo, son resilientes. Sí, ¿y todos los niños que viven violencia pueden ser violentos o son violentos? No necesariamente. Eso es un mito que se construyó, porque cuando hacemos, igual que con las víctimas, en mi estudio, el 60% fueron mujeres víctimas, pero el otro 40% no fue víctima en la infancia, o sea, no estuvo expuesta. Es decir, un 40% es un número grueso, ¿no? De manera que no podemos generalizar de que vivió en un contexto violento y la niña haya aprendido ese modelo de la victimización, se construye esa vulnerabilidad, esa fragilidad, porque ella también está aprendiendo que papá utiliza la violencia como un mecanismo de control, con mi mamá, porque los niños se dan cuenta de todo lo que está pasando, igual también con el varón. Pero hay otros elementos, o sea, hay otros teóricos que dicen que los niños que son sobreprotegidos, que la mamá, en este caso el papá, ponen sus deseos, o sea, los deseos del niño, por encima del deseo de la madre y por encima del deseo de todo. Entonces es un niño que comienza desde ya a exigir atención y a expresar ira cuando no consigue lo que quiere. Claro. Entonces, esos son elementos sin dejar fuera el aprendizaje social, o sea, lo que nos enseña la cultura. Entonces, la cultura también tiene un peso importante. Cuando se habla de esa cultura patriarcal, que dota a los hombres de una serie de características, igual que a las mujeres, de ciertas características, que el hombre tiene que ser racional, competitivo, fuerte, que tiene que ser el jefe de familia. Le infieren mucha responsabilidad. Pero el jefe, responsabilidad y una atribución de poder, porque ser responsable, las mujeres son responsables. Pero a las mujeres se nos educaba para ser más sensibles, más cuidadoras. Entonces, si la mujer es cuidadora y te enseñan desde niña a cuidar, a dejar tus necesidades de último para tú cuidar a los demás, pues las mujeres entienden también que hay que cuidar al marido y sanarlo y tratar de llevarlo por buen camino, porque eso era lo que se enseñaba. Y eso todavía permea en nuestra cultura. Totalmente. Doctora, yo le voy a pedir permiso para hacer una pausa porque esto está muy bueno, pero cuando regresemos hablamos un poquito más de ese patronato de ayuda a casos de mujeres maltratadas, el PACAM, cómo funciona, dónde opera y cómo nosotros también podemos colaborar. Así que no se muevan, en breve regresamos con la doctora Soraya Lara, que aquí nos está hablando de un tema que pique y se extiende y que debe ser bien atendido. Hace unos días la vicepresidenta pidió al Congreso que se empodere y que ejecute proyectos de leyes para ayudar a las mujeres y a evitarlo tal vez. En breve con eso y más, aquí en Dominicana Buenas Noches. No se muevan. Señores, gracias. Aquí seguimos en Dominicana Buenas Noches conversando con la doctora Soraya Lara, presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM, que yo quiero que ella aquí, al público nuestro, le diga qué es, cómo funciona el PACAM, dónde está, cuál es la logística del PACAM. Pues nosotras ya como institución, ahora en mayo vamos a cumplir los 19 años de trabajo sostenido, y es una institución que su misión básica, ¿no?, primordial, es la recuperación emocional de las mujeres víctimas de violencia. A veces estamos tan expuestas, digamos, en los medios de comunicación, que hay mujeres que entienden que nosotros como que formamos parte de un organismo del Estado. Nosotros somos una ONG. Además, tenemos programas de capacitación continuada durante todo el año. Capacitamos fiscales, hemos capacitado fiscales, psicólogos forenses,
a la población general, tenemos un programa de charlas, tenemos un programa también para hombres agresores que voluntariamente quieran buscar ayuda, pero esos programas de manera voluntaria no son exitosos en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque ellos no se reconocen agresores. Porque O sea, la para mujer es la ellos que tiene. nunca son. No, el problema son las mujeres que los provocan. Y tú oyes muchísimo que te dicen, es que ella sabe cuál es el botón que tocan. Pero están tan convencidos que es ella la del problema. Entonces, por lo tanto, quien tiene que tomar la decisión para que vaya a la terapia es un juez. Y aún yendo por disposición de un juez, que es una medida accesoria, si tú no cumples con la medida de ir a la terapia, que es una coacción para que vaya, aún así muchos ni la respetan, ni van, ni abandonan. Entonces algunos, y lo dicen también los que han investigado sobre el tema, se portan muy bien en la terapia, pero solo para evitar una sanción penal. Dejan de agredir físicamente. Son manipuladores. Entonces. Dejan de agredir físicamente, pero se mantiene la violencia psicológica. Entonces, por eso el programa nuestro, claro, el que quiera ir por voluntad propia, que quiera trabajar su conducta violenta, nosotros estamos en la mejor disposición. También tenemos el programa por los buenos tratos, que es para niños, niñas y adolescentes. Que las madres que quieran que sus hijos también reciban atención psicológica en el PACAN, claro, pues también tienen ese espacio para recibir la ayuda. Ustedes no son casa de acogida. No, para nada. El tema es el trato psicológico, el acompañamiento psicológico. Uh-huh. Usted sabe que en esta época de la modernidad, la globalización, las redes sociales, es difícil que nuestro país, que es pequeñito, uh-huh, alguien no haya escuchado sobre el tema de la violencia, haya identificado un caso, sepa. Uh-huh. Pero cuando una mujer la está sufriendo, ¿de qué forma o qué factor hace que ella calle? Porque realmente no es por justificar, pero hay situaciones que es difícil. ¿Qué tan difícil es para una mujer poder decir auxilio? Uh-huh. Incluso, Loreni, cuando hay que hacer un informe, se informe cuando es necesario, porque nosotras, nosotras no preservamos la identidad de la mujer que asiste al PACAM, no damos informaciones de las mujeres tampoco que van a nuestra consulta, ni a menos que el organismo del Estado, el Poder Judicial o el Ministerio Público nos pida información, nosotras no podemos darla. Entonces, bueno, que las mujeres sepan, que quieran buscar ayuda, que aunque vayan al PACAN y denuncien, nosotras no damos sus informaciones, no salen a la luz pública a menos que haya una petición para preservar la verdad, esto, y que ella no se preocupe, que no se sienta insegura de que sus datos van a salir a la luz pública, porque no todo lo que le ocurre a una mujer, ella se siente angustiada, está en un estado de depresión y de trastorno de estrés postraumático. Entonces los expertos en trauma y además las que tienen una depresión severa, la toma de decisión se ve afectada, no se sienten en la capacidad de tomar una decisión. Y hay algunas que nosotras por, ¿verdad?, nuestras políticas internas, nuestro protocolo dice que la terapeuta debe decirle a la mujer que existe la ley 2497, que puede poner la denuncia, pero nosotros no obligamos tampoco a la mujer a poner la denuncia, porque muchas se asustan. Uh-huh. Y la mayoría de las que van al PACAN, estoy hablando de más del 90%, no quiere denunciar, porque también no quieren entrar en problemas, o sea, este problema de reenvío, de discusiones, de ataques públicos, porque todavía no tenemos una sociedad que se vaya del todo del lado de la víctima. Depende quién sea. Entonces, esta mujer ya está bajo un estado de afección psicológica, demostrable. Es una mujer que siente miedo. Está mediatizada, paralizada por el miedo no la deja movilizarse, porque está bajo amenazas de desacreditarlas. Hay agresores, sobre todo el tipo narcisista, que se hace muy amigo de la familia
Para que ella sea la que quede mal. Entonces los padres terminan, los padres terminan diciendo, yo sé quién es mi hija, sí, ella no es fácil, porque entonces ella dice, Dios mío, pero si ellos le están creyendo a él, si yo digo que soy víctima de violencia, no me van a creer, su propia familia. Sí. Entonces, la vergüenza, para una mujer no es fácil decir, y si más, si tiene que, es un caso que se va a ventilar públicamente por las características del caso o por la característica del agresor, que es famoso, muy reconocido. O en la misma violencia, la misma víctima. Exacto, entonces pudiera ser también, entonces esa exposición le genera más angustia. Entonces puede desistir o no querer hacerlo para no estar expuesta. Entonces está el elemento que no hay manera, porque eso tiene un peso cultural importante, es el padre de mis hijos. Sí. ¿Qué van a decir mis hijos si yo lo denuncio? ¿Ves? Entonces, todo esto no es fácil. Y los viajes que tiene que dar una mujer o a la fiscalía, que volvió, que sigue rondando, que se apareció. Entonces llega un momento que ya no va a estar todos los días diciendo. Porque también se da cuenta, pero yo lo digo, que claro, llevo prueba. Claro. Entonces no ocurre nada. Entonces hay un desgaste. Totalmente. Hay un desgaste. Hay una novela, uno de los cuentos del profesor Juan Bosch, que es muy popular y que a mí me encanta tomarlo como referencia, La Mujer. Donde esa mujer agrede con una piedra a quien la va a salvar y dice un refrán popular: en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter. Doctor, en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter. Si yo tengo un vecino que agrede a su esposa, yo tengo que hacerme ciega, sorda y muda. Está el 911. Está el 911 y yo he tenido testimonio de algunos vecinos que han oído y llaman al 911, claro, es de fácil acceso, a veces funciona bien, pero hemos tenido también testimonio de mujeres que nos han dicho, no sabemos quién llamó, porque también es una llamada anónima, aunque te pidan los datos, pero se preserva la identidad de quien llamó. Entonces, no te puedes poner, porque si es un maltratador de mucho, que no tan solo la víctima corre el riesgo de ser asesinada, sino la persona también que está. Lo que hay que atinar es al 911, y si lo que se tiene es el teléfono de la línea vida o de la línea de emergencia del Ministerio de la Mujer o algún destacamento policial que queda cerca, llamar, porque también son esas personas las que están llamadas a enfrentar esa situación, porque representan la autoridad. Claro que sí, doctora. Feminicidio, una de las palabras más mencionadas en los medios de comunicación cuando se trata del asesinato de una mujer. Pero un feminicidio es cuando matan a una mujer porque era su mujer y no la quiso tener, o por ser mujer. Hay un término ahí que a veces se discute, sobre todo algunos comunicadores y colegas me dicen, pero es que no son feminicidios, son asesinatos a mujeres, a sus exparejas o situaciones pasionales, porque el feminicidio es matar a una mujer por su condición de ser mujer. Cuéntenos de esto. Mira, ¿Cuál es la realidad? ¿Es otro mito o qué? No, ese término, lo que no recuerdo ahora es el año, hubo un consenso, igual que la violencia de género, para visibilizar un problema y para también decir que hay un asesinato hacia las mujeres que tiene características particulares. Por ejemplo, la misma violación sexual. O sea, ¿cuántos hombres tú has oído que han sido violados sexualmente en la calle, que fue por un callejón? Que una mujer lo violó, que lo asaltó. Entonces, para visibilizar ese problema, entonces se utilizan esa figura. Ahora bien, aquí en República Dominicana, yo sé que Susi Pola habla del feminicidio íntimo y no íntimo. El feminicidio íntimo es el que ocurre del hombre hacia su expareja, porque vemos estadísticamente que el riesgo es cuando se da la separación y cuando ya la mujer definitivamente no va a volver con el hombre. Y el no íntimo es el que pueda ocurrir por la mujer que está en la calle y que sufre un asesinato, la violó y después la asesinó. Entonces, un atracador que vaya por la calle y que mate a una mujer, ¿eso es un feminicidio? Se considera, pero no íntimo, no íntimo. Entonces sí, en torno a eso hay un debate, pero nosotras nos concentramos más
por lo menos que es la especialidad del patronato, en enfocarnos en el feminicidio íntimo, ¿no? Claro. ¿Y qué tiempo tarda? ¿Cómo se maneja, se procesa ese apoyo psicológico? Porque ciertamente si mi agresor está vivo y anda por ahí y entonces el Estado me mete a mí en una casa de acogida cuando yo corro peligro, ¿qué tan difícil es reponer la salud mental de una mujer que ha sido agredida y que pudo haber estado en peligro de morir? Porque lo interesante es que el PACAM trabaja con mujeres que están vivas, han sido maltratadas pero que están vivas. Sí. Su angustia, vamos a decir así, su preocupación no termina, porque ese es otro episodio después que él se separa, porque comienza la manipulación a través de los hijos. Si está preso, con las llamadas telefónicas o con mandar mensajes, porque sabemos que todavía desde, ¿verdad?, los que están internos tienen derecho, que se supone que no lo tienen, claro, para hacer llamadas telefónicas. Pero ellos siguen, algunos no conceden el divorcio si están casados. Ellos tienen otra pareja, pero la mujer no se puede divorciar porque ya no se puede volver a casar. Ella puede tener un pretendiente y ella le dice, si te mudas con él, te tienes que mudar de la casa, aunque no fue él. O sea, no es ella y quizás y sus hijos porque hicieron la casa. Entonces, fíjate, 5 o 6 años de separación y todavía él sigue controlando. Entonces, nosotras establecemos, porque también nosotras como profesionales de la salud mental estamos trabajando, aunque sea desde la psicoterapia, pero es un delito. Estamos también en riesgo. Toda persona que trabaje con víctimas está en riesgo. Porque el agresor también puede pensar, esa que está ahí fue que le lavó la cabeza, claro, a la mujer. Por eso a veces se van algunos en el entorno. Exacto. Entonces, una de las cosas que siempre hemos hecho hincapié con nuestro equipo es que tenemos que reconocer, ser consciente hasta dónde llegan nuestros límites. El límite de la psicoterapeuta es la recuperación emocional, retomar su autonomía y reinsertarse socialmente. Mujeres que comienzan, hay mujeres que han ido al patronato, que han escrito libros, que han creado fundaciones, que han retomado su vida artística, que han escrito, no sé si ya lo dije, que han escrito libros o han hecho pequeñitos detalles, que hacen donaciones de arte. O sea, es parte, ¿verdad?, de nuestra labor. De si ella estaba aislada, reconectar otra vez con la familia, si pertenece a una iglesia, participar en actividades de la iglesia, o sea, es activar su red de apoyo social. Entonces esa es nuestra misión. Ya el Ministerio de la Mujer, si la mujer no tiene para pagar abogado, le decimos, mira, contacta, llama al Ministerio de la Mujer para que te asignen un abogado. ¿Funciona? Algunas mujeres dicen que no, otras dicen que si le dieron atención, entonces eso es muy relativo. Claro, y ahí viene la otra pregunta, el rol del Estado en esto, ¿qué nos falta como sociedad? Porque realmente, y siendo bastante honestos, el problema del maltrato a la mujer no es un problema dominicano, es un problema global, en muchísimos países se da, tal vez en sociedades como América Latina, que es un poco más machista, se da más, pero el rol del Estado, ¿qué juega el Estado en esta ecuación para que esto no sea tan fuerte? Es la figura, el Estado como tal es la figura principal, pero tenemos que verlo, bueno, de qué se ocupa el Ministerio de la Mujer, de las políticas públicas. Sí. Articular las políticas públicas, involucrar empresas, todos los ministerios, para que en consonancia vayan desarrollando políticas de desarrollo, de entender si una mujer está en peligro, darle el soporte, pero está el Ministerio Público que es responsable de proteger, de perseguir el delito, de dar la protección debida. Está el sistema judicial, están los peritos, estamos lo que ya estamos, ¿verdad? Aparte, que no formamos parte del Estado, vamos a decir como auxiliares somos como auxiliares de la sociedad, porque estamos ofreciendo un servicio psicológico que antes no lo ofrecía el Estado, entonces nosotros vinimos a cubrir esa parte.
pero gracias a Dios que ya se han ido articulando en estos 19 años más fiscalías, más oficinas del Ministerio de la Mujer. Eso es lo que más pide el trabajo. Claro, claro que sí, porque la propuesta es resolver la situación, es enfrentar, es disminuir, si por lo menos no terminar en estos próximos 10 años, decir, ya no hay feminicidio, por lo menos reducirlo, todo lo contrario, o sea, va en incremento otra vez. Puede ser una utopía eso, de eliminar, de que se acaben los feminicidios. Suena o pudiera ser una utopía. Hay que aspirar, porque cada vez que una mujer es asesinada, falla la política de protección. Y hay una cosa que pasa, por lo menos a mí me choca un poco. Me dice, este año hemos disminuido las muertes por... Eso, igual que el tema de la violencia, ¿no? Que hemos reducido en un 20% la violencia. ¿Es correcto verlo desde esa forma cuando estamos hablando de muertes? Porque se tienen, para poder justificar si sus intervenciones o sus políticas están funcionando, pues se recurre a las estadísticas, lamentablemente. Igual que se recurre a las estadísticas para visibilizar el problema. No, este año se mataron menos mujeres. Sí, pero yo no creo que eso se deba a cuál política pública. Sí. ¿A cuáles? ¿O cuáles? Porque son varias. Sí. O sea, tenemos un sistema totalmente articulado. El Ministerio Público lo ha dicho la misma doña Miriam. Claro. Necesita dinero. Claro. Entonces, aquí estamos hablando de la unidad de atención de violencia de género de 2 o 3 que están quizás debidamente, vamos a decir así, ¿verdad? Equipadas y con un personal. Pero vete al sur, vete Santiago, vete a Barahona, vete a Independencia, vete a Elías Piña. Doctora, ¿para qué funciona una orden de alejamiento? Bueno, es que la orden de alejamiento, que se supone, ¿verdad?, que es una medida de protección, pero no protege. Porque una medida de protección en este país, y además por la literatura que he leído, no funcionan. Porque la medida está para decirle al hombre, no te acerques, no llames, no te aparezca, no visites los lugares que ella visita, no consuma alcohol, no porte armas de fuego. Pero ¿quién controla eso? Claro, no hay nadie que fiscalice eso. Ni hay quien fiscalice, ni hay nada que sea como un indicador de que el agresor se está acercando o de que ella dijo, anda por aquí, rodeando la casa, se me apareció a la peluquería, se me apareció al trabajo, está allá afuera, ¿quién va? No va nadie. Sí. Entonces, pero ok, no va, pero si ella lo está diciendo, ponen en duda quizás lo que ella está diciendo o que está exagerando cuando ella está bien asustada. Entonces, hace falta dinero, al Ministerio Público le hace falta dinero, recursos, no tan solo económicos, sino mobiliarios, computadoras, dinero para movilizar, porque cada vez que un fiscal se tiene que mover o si se tiene que entregar una orden de protección, entonces ¿quién entrega? ¿Cuánto hay que pagarle a esa persona para que lo haga? Entonces todo eso está cuantificado y se necesita también darle apoyo al Ministerio Público para que pueda desarrollar todas sus intervenciones con más holgura. Aquí no hay kit en toda la fiscalía para los casos de violación sexual, que es una prueba para el sistema judicial. Pero si al sistema judicial, cuando se decide continuar una mujer con todo ese periplo, ¿no? Ruta crítica de la mujer, son reenvíos. Un juicio a una mujer víctima te puede durar 2 y 3 años. Se desgasta en el camino. Que la mujer desistió. Claro que va a desistir. Porque también tiene que ir con escasos recursos. Y si era una mujer que estaba casada con un hombre muy rico y ella se movía con el dinero de él, también se queda sin recursos. Yo atendí a una mujer casada con un empresario muy rico que llegaba a ir a la consulta con su chofer y en su carro y terminó yendo en carro público. Y después me dijo un día que tenía que irse a pie porque no tenía dinero. Entonces, porque el estrangulamiento económico después viene. Entonces, si no tenemos un Estado fuerte, sólido, que destine los recursos necesarios al Ministerio Público, de que hayan
tribunales especializados para violencia de género, porque tampoco el Poder Judicial tiene un fondo como para decir, aquí vamos a crear tribunales especializados para agilizar el proceso judicial de la víctima, que no tenga que durar 2 y 3 años en este proceso. Entonces, en muchos casos que hemos también tenido, la mujer denuncia, ¿verdad?, por violencia de género, pero entonces él va a denunciar a la Fiscalía de Menores. Entonces ella está llevando su proceso aquí y él va haciendo otros procesos, y uno y otro y otro. Un abogado una vez le dio un burnout, se desgastó, porque entonces el sistema es muy desbalanceado en ese sentido. Contra la mujer. No favorece para nada a las mujeres que deciden denunciar. Bueno, la verdad es que es difícil. Es difícil. PACAM, ¿qué necesita el PACAM? ¿De qué forma tal vez la población se puede vincular y apoyar al PACAM? Nosotras tenemos diferentes programas, incluso de captación de recursos. Vendemos los libros que yo publiqué, los doné, y Herminio Alberti, fotógrafo, con José Mármol, unos libros de fotografía y poesía que las personas los compran, los manuales que hemos publicado, violencia al desnudo, ganémosle a los malos tratos en la tarea de crianza, diálogo sobre todo lealtad. esto. Nosotros tenemos, porque nos gusta también dar algo a cambio, que si las personas compran, que cuestan 400, 500, 600 pesos, los libros ya de arte son un poco más costosos, con eso contribuyen. Hacemos, excepto ahora que por pandemia se pospuso, un desayuno anual que traemos un conferencista de mucha experiencia, con toda una trayectoria, y hacemos ese desayuno conferencia para captar recursos. Pero las empresas, algunas no contratan para dar charlas. Entonces es otra forma de colaborar con el patronato. Y nos gusta también anunciar que nos pueden seguir por las redes sociales, PACAM RD con M, PACAM RD por Instagram y por Twitter. Y también tenemos nuestra página web. Y así también le dan seguimiento a todos los cursos. Claro. Que nosotros damos, que también, además de capacitar, es otra fuente de ingreso para el patronato. Y ahora vamos para mayo, tenemos programado el curso de psicodiagnóstico en mujeres víctimas de violencia, pero también tenemos cursos para el fin del agresor, tenemos depresión y ansiedad e ideación suicida en mujeres víctimas de violencia. O sea que también estamos durante todo el año capacitando. Tenemos un costo manejable para la población, y es otra forma también de que no entren ingresos al patronato. Mira qué interesante. Soraya, de verdad, muchísimas gracias. Un placer. A mí me quedan todavía muchísimas inquietudes, pero para eso tendremos más oportunidades. Esa es la excusa perfecta para que ella pueda volver con nosotros a hablar y a seguir instruyéndonos, porque la primera parte fue solamente conociendo de los patrones y la situación que se da en el país de violencia, sobre todo contra las mujeres, y la otra parte del PACAM, de cómo funciona y sobre todo las situaciones que se viven en el país. Éxitos de verdad, porque es una labor titánica la que se desarrolla con esto, sobre todo cuando hay un trauma en la vida de una persona, esa salud mental y esa emocional que se desbalancean, y es importante tener estos pulmones o estas arterias también que hagan ayudar a respirar al Estado. Gracias de corazón. No, a usted, de verdad. Gracias a Soraya Lara, que es la doctora, presidenta y cofundadora del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM. A ustedes las gracias también por estar siempre fieles, por estar constantes, por sus mensajes de aliento, y porque sabemos que disfrutan este contenido de calidad, hecho con el corazón, una televisión con verdadera sustancia para ese pueblo dominicano que quiere y necesita algo de este sentido. Nos vemos en una siguiente entrega. Soy Lorena Solano y esto ha sido Dominicana Buenas Noches. Bye, bye.